Bueno, muchas gracias. Eras una adolescente y yo una joven. Ahora tenemos un poco de más madurez, años y madurez y experiencia. Pero aquí estamos para servir al Señor y para bendecirlo. Muchas gracias. De Entonces, verdad, muchas gracias. Sí, entonces las voy a dejar lindas con Franci y en un momento nos volvemos a encontrar. bien, amadas, permítanme compartir con ustedes algo de mi experiencia, de lo que Dios me ha dado como madre, como esposa, como hija también. Dios nos conectó en esta noche, no por casualidad, tiene un propósito, tiene amor y misericordia con nosotros. Y bueno, para mí es un privilegio. Permítanme hacer una oración a que ya la pastora Elizabeth estuvo dando inicio con una oración, pero permítanme orar por la palabra. Amado Rey, muchas gracias por esta noche, te bendecimos, te exaltamos, gracias por el favor y el cuidado que tienes con cada una de nosotras. En casa, en nuestros hogares, Señor, yo les bendigo a las hermanas, oh Dios, hijas, esposas, oh Dios, cada mujer que está allí en la Iglesia Amor y Fe de Ciudad del Campo, Señor, creo en tu poder y en tu favor y en tu gracia y en que tú abres los oídos y les das entendimiento y a mí me das la gracia, la sabiduría, Señor, y permites que hable lo que tú quieres que yo hable. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. En esta noche vamos a compartir un tema que es nuestro ministerio, nuestros hijos. Wow, qué tremendo es poder tener nosotros los pastores hijos y vivir, crecer con ellos, educarlos, pero vivimos circunstancias y situaciones en medio de todo nuestro trabajo ministerial y nuestros hijos también. Permítame iniciar con una introducción sencilla y es la etimología de la palabra hijo. Y es que bíblicamente hijo es casa, descendencia, familia, linaje, primogénito o simiente. Nosotros como hijos somos hijos, tenemos hijos, pero no nos detenemos a ver cuál es la etimología de la palabra. En hebreo la palabra hijo no solo expresa un parentesco con una línea directa con una persona en sí, un papá y un hijo, sino que es con toda una generación, va destinada a este linaje incluso de generación tras generación. Un ejemplo es hijo de Israel o hijo del hombre, en el caso de Jesús era llamado así. Título para el Señor, que precisamente ahí está usted viendo en la diapositiva, y usa tecno, que literalmente significa niño, como en primera de Juan 1:12 y en primera de Juan 3:1-2. El término se utiliza como para los niños. En Gálatas 4:7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Todas nosotras, todos nosotros hemos sido llamadas a ser hijas primero que todo. Tenemos hijos, algunas, no sé cuáles estén solteras, cuáles no tengan hijos, pero tenemos hijos, pero primero fuimos hijos, antes que pastoras o médicos o psicólogos, fuimos hijos. Somos hijas, precisamente, somos hijas con un padre, una madre terrenal, pero ahora somos hijas del Padre Dios, que les acabo de leer en Gálatas 4:7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo, como les estaba diciendo. Así nos ve el Padre. Antes que la carrera, antes que el servicio que tú estás prestando, la función, te ve como hija. Eres llamado. Ese es lo primero que llama a una persona, es para que tú seas hijo, para que tú seas parte de esa familia de la fe, pero para que tú tengas una relación directa con Él como padre e hijo. Eso es el mayor anhelo y eso es lo que el papá Dios, Padre Celestial, quiere que nosotros tengamos. Así que en esa relación directa es la que vamos en esta noche a trabajar y andar un poquito al respecto de esta relación con el Padre, perdón, y con nosotras como hijas. El ministerio para Dios es como ese regalo añadido que nos da a los hijos, pero primeramente nos llama hijas. Como les estaba diciendo, vemos por ejemplo el apóstol Pablo llama a Timoteo para que sirva,
pero Él le está llamando hijo a él, y usted lo puede ver en 1 Timoteo 1, en el versículo 2. Y vuelve y lo repite en la segunda carta, en el mismo capítulo 1 y en el mismo versículo 2, le llama hijo a Timoteo. Y luego sí le hacen los encargos que le tenga que hacer, pero le llama primeramente hijo. Bien, con eso en mente quiero hablarles acerca de que nosotros, aquellos que tenemos un ministerio, que somos ministros, y ustedes que están de pronto ejerciendo en un área en la iglesia, en el liderazgo, con las damas, con los servidores, sugieres, en el lugar donde usted se encuentre, en el servicio hacia el Señor, pues usted es un ministro, usted está sirviéndole al Señor. Pero el ser personas de ministerio no garantiza que nosotros, uno, lo ve en su diapositiva, tengamos hijos ministros. Y dos, que caminen al ritmo de nuestro llamado. No hay garantías. No hay algo escrito, no dice la Biblia que el hecho de que seamos ministros es por regla general y por norma que sus hijos van a ser también ministros. Cuando Dios Padre nos creó, Él nos dio una libertad, nos dio libre albedrío. Por lo tanto, en su amor nos da esa libertad para nosotros poder escoger y tomar decisiones al respecto de la profesión o del oficio que vamos a ejercer. Yo quiero hablarles un poco del mandato cultural y Génesis 2:17, antes de mandato cultural, Génesis 2:17 dice, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer, el día que de él comas ciertamente morirás. Es decir, usted y yo tenemos libertad para poder escoger, para poder definir, para poder tomar decisiones. Pero a veces nosotros los ministros enfocamos a nuestros hijos porque nos parece que lo mejor es que ellos caminen dentro del llamado que nosotros tenemos o dentro del ministerio, o la misma iglesia tiende a que los hijos de los pastores o de los evangelistas o de los apóstoles pues también vayan por allí y cometemos un error. El mandato cultural, ahora sí, el llamado de nuestros hijos es personal. Entonces, ser personas del ministerio no garantiza que tengamos hijos de ministerio, que caminen al ritmo de nuestro llamado, les estaba diciendo. El mandato cultural que dice la Biblia está en Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Cómo así que un mandato cultural? Bueno, son las tareas que para el hombre y la mujer de llenar la tierra, de someterla y de gobernarla. Nos corresponde a nosotros permear la cultura y no que la cultura nos llene a nosotros. El llamado de nuestros hijos, por lo tanto, es personal. Nuestros hijos pueden servir desde lo que ellos anhelen. Enseñarles a amar a Dios es mucho más importante que enseñarles a ser pastores, evangelistas, profetas, apóstoles y maestros. No que no lo vayan a hacer o no lo puedan ser, pero a veces nos encerramos en la parte eclesial y de la liturgia y no les enseñamos esa relación directa con Dios Padre. Si lo aman sobre todo con la mente, las fuerzas, el corazón, con todo su ser, pues va a ser diferente cuando se encuentre frente a situaciones. Dice, no me escogieron, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí para que vayan y den fruto. La Biblia es clara, hay una escogencia, Dios nos escoge primero, Dios nos llama, así como lo llamó a usted, me llamó a mí personalmente, a nuestros hijos también tiene un llamado personal. Nuestros hijos deben tener la misma libertad de los hijos de Dios para escoger, no que la iglesia les diga, han escuchado expresiones como igualito el papá o igualito la mamá. Nuestros hijos pueden servir a Dios, amarlo con todo el corazón y honrarlo desde una profesión diferente. El mandato cultural está diciendo que tenemos que someter la tierra y que tenemos que gobernar la tierra, no necesariamente con una profesión o con un oficio como el ser ministro o el ser pastor, pero todos tenemos que honrar a Dios desde lo que somos, desde nuestras profesiones. Nuestros hijos pueden servirlo. Mi hija debe querer ser lo que Dios
haya planeado en su corazón y ella escoja amar a Dios para que se cumpla su propósito en ella. Es lo que hemos pensado a raíz de todas las circunstancias vividas como pastores. No lo que yo como madre escoja, no lo que yo como hija escoja, sino lo que Dios tiene ya planeado, pero que cuando yo como madre le enseño a amar al Padre Celestial, ella puede tomar una determinación correcta. Si en esta libertad ella escoge una carrera como auxiliar de vuelo o comentarista deportiva o lo que sea, bueno, si desde allí va a honrar a Dios, es perfecto. Imagínense un mundo lleno de odontólogos, sería complicado. ¿Quién atendería los problemas de visión o los problemas auditivos? Y eso hablando solamente de la parte de la salud. ¿Quién atiende las especialidades? Si su hijo escoge ser un profesional o tener un oficio, bueno, si con esta profesión o oficio va a honrar a Dios, eso es lo mejor que le puede pasar. A nuestra hija le dijimos, si quieres hacer pasteles, y les estoy diciendo una frase literal que le dijimos, si quieres hacer pasteles y con eso vas a honrar a Dios, entonces vamos a estar satisfechos y contentos. Vamos a estar felices porque vas a honrar a Dios desde lo que tú eres. De acuerdo al mandato cultural, nosotros necesitamos extender el reino y esto implica que, como les decía hace un rato, permeemos al mundo de la cultura del reino de Dios. La cultura nos está atropellando y nosotros necesitamos llegar a la cultura y cambiar la cultura. ¿Y qué quiere decir? Que nuestros hijos, con sus carreras, con sus profesiones, con lo que son, porque queremos meterlos a la iglesia y que sean pastores, que sean de la alabanza, que sean todo esto, pero no les enseñamos a amar a Dios sobre todo. Necesitamos que ellos salgan y llenen la tierra y la sometan a la voluntad de Jesús y la gobiernen desde sus profesiones, desde todas las instancias. Ese fue el mandato de Génesis 1. Mostró su palabra. Quiero darles algunos ejemplos de hombres y mujeres que no necesariamente fueron ministros y que usted está viendo allí, como Timoteo, que es el primer ejemplo que les di. Bueno, él es pastor joven, pero Pablo lo trata como a un hijo. En las dos cartas lo está tratando como a un hijo y es la primera relación de la cual ya les hablé. Está José, el padre de Jesús, que es un carpintero, que es esposo, es padre y es el papá de la persona más importante, que es Jesús de Nazaret. Está José, gobernador, administrador. Él libró a su pueblo de la hambruna y a su familia. Él estuvo allí al frente de toda generaciones para ayudarles, pero no era llamado un pastor, no era ya un evangelista. Tal vez inmersamente o tal vez lo tenía en su, quehacer, pero no necesariamente ese era su ministerio. Otros ejemplos de mujeres, en este caso Jael, si la conocen, está en Jueces 4. Jael era una ama de casa, esposa de Berseneo. Su hazaña trascendió la historia. Lo que ella hizo, y lo puedes leer en casa, hizo que hubiese libertad para el pueblo de acuerdo a lo que estaba sucediendo. Otra mujer es Esther, que fue adoptada, que fue esposa, que fue reina y que defiende también su pueblo. Ruth, que fue la tatarabuela, por decirlo así, de Jesús, esposa y nuera. Ninguna de ellas tuvo un llamado ministerial directamente como pastor, como profeta, como evangelista. Algunos profetas sí, como Débora, hay otras profetisas, pero estamos hablando de otras profesiones y otros oficios y otra manera de ver el ministerio. Permítame avanzar un poco y hablarles acerca de nuestra hija. Pero antes de nuestra hija, nosotros somos sal y somos luz a las naciones. Nuestros hijos lo pueden ser sin ser pastores. Déjelo ser hijo de Dios. Déjelo primero que todo amar a Dios, tener una relación directa con Dios, antes que ser lo que quieran ser. Déjelo ser hijo de Dios, enséñele a ser hijo de Dios. No le enseñe un cronograma eclesial, no le enseñe
rutina, porque les enseñamos a veces rutinas. Sí, está bien, obviamente, enseñar la disciplina bíblica, porque es súper importante el devocional, todas estas disciplinas que nosotros como cristianos, pero sobre todo esa relación personal, esa relación de papá de hijo. ¿Y usted cómo le va a enseñar eso? No, no diciéndole punto 1, punto 2, punto 3, sino con una relación con su hijo en su propia casa. Pero si nosotros nos dedicamos al ministerio y descuidamos a nuestro hijo, ¿qué creen ustedes que va a aprender? ¿Qué sería lo que está visualizando? Enséñele esa relación con Dios. Yo le pido a Sofía en muchas ocasiones que me acompañe a orar, que ore por mí, que Dios le ha dado un don precioso a ella y tiene visiones y a veces muy tan reales, tan vivenciales que me sorprende y disfruta este don, pero ha ido aprendiendo al respecto de, entonces yo le digo, acompáñame a orar por alguna persona para que pueda ayudarme en este llamado, en este ministerio, pero no ha sido todo el tiempo fácil, no ha sido, digamos que ella haya caminado con nosotros derechito, no, y ya paso a contarles al respecto de esto. Entonces, permítanme un momento. Mi hija en el ministerio nuestro. Brevemente quiero contarles la historia de ella, de Sofía. Nosotros tenemos una hija de 17 años en este momento. Ella se llama Sofía Parra Orejuela. Nació prematura de 7 meses y medio debido a mi embarazo que fue en embrionado. Tuve otro embarazo, pero no llegó a término, así que solamente tenemos una hija. Y el día que me la entregaron, después de 7 días de haber nacido, ella tuvo una adversidad en bueno, estaba amamantándola y se quedó sin poder tragar, no supo cómo tragar su lechecita, entonces se ahogó. Y allí pensé que el mundo se me había detenido porque literalmente murió. Entonces, para mí fue súper difícil porque nosotros estábamos en Cali, viviendo en Cali en un apartamento, estaba sola en una situación en la que usted está dentro de un edificio, en una unidad, y ¿para dónde sale corriendo? ¿Qué ambulancia en ese momento? Bueno, se me mueren mis brazos y yo lo único que puedo hacer es orar y decirle al Señor, si esta es mi Isaac y si ella está en tus manos, y me la estás pidiendo, te la entrego, obviamente con lágrimas en los ojos y diciéndole al Señor, ¿por qué me duró tan poco? Era la primera vez que Dios me estaba pidiendo la hija que me había regalado, pero también era la primera vez que yo le podía decir, te la entrego con lágrimas en los ojos. Cuando hice esta oración, ella volvió a respirar y ahí supe que Dios había hecho un milagro, entregándole a mi hija, entregándole tal vez, me estaba diciendo, no la tienes que amar más que a mí, y entendí esa parte. Ella creció en medio de la iglesia, en medio de campamentos, la iglesia tiene una fundación con la que trabajamos con niños, jóvenes y adolescentes, son 650 aproximadamente familias, pero creció escuchando algo que le decían y era, llegaron los pastores y llegó la pastorcita. Entonces, a medida que ella fue creciendo, esta palabra, esta frasecita no le gustó, no le empezó a gustar, le empezó a molestar. Diría yo, graciosamente, que en este momento que sería un tipo de bullying, porque presionamos los hijos de los pastores o los hijos del liderazgo, de la gente que está al servicio, que está al frente los presionamos porque tienen que ser perfectos. Ella tenía que ser perfecta, aunque no fue una niña que hizo berrinches, pero su comportamiento tenía que ser perfecto porque era la hija de los pastores. Frente a muchos ojos, tenía que tener un comportamiento alineado y ejemplar, pero era una niña. El llamado es nuestro. El llamado es personal, como estamos hablando en esta noche. El llamado Dios lo hace directamente y hay características en cada persona diferentes
y no puedo obligarla porque yo soy pastor a que ella sea pastor. Unos la amaron, otros la criticaron, otros la presionaron y así fue creciendo. Cuando presiono a un hijo de un pastor con la conducta o con su llamado, con lo que me parece a mí, con lo que yo quiero que sea, lo que hago no es acercarlo a Dios, lo que hago es alejarlo de la relación con Dios, realmente esa relación genuina y verdadera con Dios. Como les dije, trabajamos con 650 niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Y ella vivió experiencias en las que nosotros trabajamos con defensoría, con bienestar familiar, tenemos conexiones con comisarías, con todas estas instancias y conocía acerca del trabajo con los adolescentes, siendo ella aún una adolescente, pero no fue ajena y no estuvo exenta de vivir una adolescencia, digamos que marcada por una circunstancia, y es precisamente hace un año, a los 16 años, ahora tiene, en 8 días cumple 18 años, pero precisamente hace un año, mitad de 16 años más o menos, tuvo una circunstancia fuerte, adversa, difícil, en la que llega un joven a la iglesia y tiene unas situaciones de enamoramiento, le manipula, le controla y entonces empieza a sufrir de ansiedad, dependencia, un diagnóstico psicológico que jamás pensamos como hijos de Dios, como pastores, habiéndola creado allí en tal vez una burbuja, jamás hubiésemos pensado que íbamos a vivir como familia. En medio de mi angustia, porque pensaba, ¿y a qué horas pasó todo esto? ¿Y qué es lo que está sucediendo? Estoy perdiendo a mi hija y en qué fallamos. Mi Padre Celestial, por la relación que tenemos como padre e hija, me habla y me dice, este yugo no se rompe si no es con oración y ayuno. Entonces dedicamos con mi esposo a ayunar, porque estábamos angustiados y empezamos a ayunar. Y usted no sabe qué es predicar de pronto y tener la angustia de que, bueno, ¿qué va a suceder con mi hija? ¿Qué va a suceder con esta situación? Predicar con el corazón apretado o partido y habiendo vivido una noche tal vez trasnochada, cuántas noches sin dormir, pero sabiendo que si Dios había prometido, Dios iba a cumplir y Dios iba a sacar y Dios iba a ordenar lo que Satanás había querido desordenar. Ahora nuevamente sentía que perdía a mi hija, como la primera vez cuando me la entregaron y cuando la llevé a casa bebecita. Nuevamente sentía, Señor, si nuevamente este es mi Sahar, si estoy amando más a mi hija que a ti, y tal vez más el ministerio, que me desbordé en el ministerio y descuidé a mi hija, empezamos a hacer una reflexión y a ver qué era lo que estábamos viviendo y qué era lo que estaba sucediendo. Y efectivamente Dios hizo un milagro. Tengo que acortar un poco la historia para poder continuar. Su actitud, su semblante era otro. En un día Dios hizo un milagro, es decir, ayunamos varios días, oramos, sufrimos, pero en un día Dios hizo un milagro con su vida. Ella tomó una decisión en la cual estuvo su papá presente para ayudarle, para no señalarla, sino para poderle sacar. Nos tocó sí con psicólogos, nos tocó una psicóloga cristiana de nuestra iglesia apoyarnos, pero nos tocó incluso con las instancias en las cuales habíamos ayudado a otros, comisaría de familia, etcétera, poderle sacar de esa situación, hacerle, en mi caso personal, una desintoxicación del celular, el medio que está ahora, que nos sirve, pero que a la vez si lo soltamos y lo dejamos, hizo que nosotros pensamos, ¿a qué horas? Si ella todo el tiempo estaba con nosotros. A veces podemos estar con nuestros hijos y pensamos que están nuestros hijos allí, pero no están allí. Había una distancia entre ella y nosotros y reconocemos que fallamos. Entonces empezamos a decirle, Señor,
Dios, necesitamos retomar, necesitamos reedificar y necesitamos mirarnos y evaluarnos como padres y como hijos. ¿Qué hemos estado haciendo? Yo doy gloria a Dios porque ahora está iniciando el segundo semestre de Escuela de Misiones por una decisión personal. Digo, antes de hacer una carrera, quiero afianzar mis bases bíblicas e irme a la Escuela de Misiones, y se fue un primer semestre presencial, y ella pudo avanzar en su vida y en su quehacer. ¿Qué decisión tomar y qué sigue de ahora en adelante? ¿Qué quiere Dios para nuestros hijos? Segunda de Timoteo 3:17. Segunda Timoteo 3:17 dice: para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Aunque Sofía había sido una niña criada en el Evangelio, tomó decisiones incorrectas o vivió situaciones difíciles en su adolescencia, pero jamás Dios se va a apartar de nuestros hijos, siempre y cuando les enseñemos una relación verdadera y genuina, siempre y cuando estemos allí como padres para escucharles, para edificarlos, para llenarlos y para ayudarles a vivir esta experiencia en Cristo, no como una experiencia religiosa como que los llevamos a la iglesia, sino que aprendamos a escucharles, a bendecirlos también. Estamos muchas veces centrados en la iglesia, en todo lo que en la iglesia sucede, y nos olvidamos un poco, como les decía, aunque pensemos que nuestros hijos están allí. Para todo, para que el hombre de Dios, dice Timoteo, vuelvo y lo leo, esté capacitado, completamente preparado para hacer toda clase de bien. ¿Y qué quiere decir esto? Que su hijo o su hija no necesita ser pastor porque usted quiere que sea pastor, o ser de la alabanza porque usted quiere que sea de la alabanza, para que esté por el camino correcto. Le estoy hablando de mi experiencia para que usted entienda que no hay una garantía del hecho de ser pastores o criar nuestros hijos dentro de un ministerio, que ellos puedan tomar decisiones correctas, porque recuerde que tiene libre albedrío. Efesios 6:1-4 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Pero ¿cómo van a obedecer a cómo nuestros hijos van a obedecer a nosotros, los padres, o a nuestros padres le vamos a obedecer nosotros? Pues cuando nosotros mostramos cómo ser hijos. Y cuando nosotros somos hijos de Dios, por eso la palabra al principio, cuando yo muestro cómo ser una verdadera hija de Dios y enseño el testimonio y enseño que soy sal y enseño que soy luz y doy una dirección dentro de mi casa, pero no una dirección en órdenes, en haga esto, haga lo otro, haga aquello, sino en amor y en una relación verdadera de padre o de madre. Entonces allí naturalmente lo van a aprender. Honrar a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, que nos corresponde a nosotros, hijos de Dios. Honrar a nuestros padres también, para que nuestros hijos puedan ver esa relación que nosotros tenemos y pueda ser armonioso lo que Dios quiere que vivamos, y es esa relación con el Padre. Dios nos lo está mandando en toda la Escritura, nos está mostrando relaciones, más que profesiones, nos está mostrando relaciones familiares en las que nosotros podemos honrarle a Él, para que vaya bien, para que te vaya bien y tengas largos días, para que haya largura de días en su casa. Si usted lee Colosenses, también habla acerca de esto mismo, que podamos honrar a nuestros padres. Es aquí mi invitación en esta noche, es que usted pueda, adulta, mujer adulta, jovencita, honrar a sus padres. Usted que tiene tal vez 40, 50 años, 30 años, no sé cuántos años tenga, también honrar a sus padres. Que sus hijos vean cómo usted les honra,
cómo usted hace una llamada, cómo usted, bueno, ahora no se puede visitar, pero cómo usted está pendiente y tiene una relación, pero que sobre todo puedan ver una relación con el Padre Celestial, con el Padre Dios. En esa relación es que se debe fundamentar nuestra relación con los hijos. Permítanme. ¿Qué me va a demandar Dios? Dios me va a demandar a mí, Dios me va a demandar no cuántas personas en el ministerio llevé como ministros, como hijos de Dios, sino que nos va a demandar nuestros hijos, nuestra casa, nuestra familia. ¿Qué le voy a entregar? ¿Cómo lo cuidé? ¿Dónde está la familia que la primera instancia me dio, la familia que me dio en las entrañas, el esposo, la casa? Eso me va a demandar. No tanto cuántas personas usted llegó a evangelizar, no dice la escritura que nos va a preguntar cuántas personas, sino cuál fue mi comportamiento, cuánto amé, cuánto perdoné, cuándo hice lo que debía hacer bíblicamente hablando, y obviamente eso es lo que yo le debo mostrar y enseñar a mis hijos, una relación. No olvide a sus padres, no olvide que para amar a sus hijos necesita ser hijo y amar a sus padres también y entender esa relación que he estado diciendo. ¿Qué me va a demandar Dios? Pregunte por un instante y quédese con esta pregunta. ¿Soy un buen hijo? Quiero tener buenos hijos, hijos del ministerio y todo esto. Papá Dios nos ve así. ¿Qué clase de hijo soy? ¿Cómo me está viendo el Padre? Y ahora, ¿estoy siendo un buen padre? ¿Cómo estoy tratando a mis hijos? ¿Estoy más en el ministerio que atendiendo a mis hijos? O le digo, sí, ahora porque estoy leyendo la Biblia. No, espérese más tarde o mañana porque ahora tengo una reunión. Nosotros descuidamos un poco nuestra hija en ese sentido, sobre todo en la adolescencia pequeña, todo el tiempo estábamos con ella, educándola, lo disfrutó muchas cosas, pero en la adolescencia le soltamos un poco porque pensamos hay que darle espacio, pero ese espacio nos costó. Y no es que usted vaya a su lugar y a ponerle una camisa de fuerza, es que usted pueda ser amigo, y eso que nosotros pensábamos, como sabemos manejar adolescentes y jóvenes, no, perfecto. No hay perfección y no hay garantía. Debe ser una relación verdadera, una relación genuina, una relación de que vamos a la iglesia juntos con nuestros hijos. Pero ¿dónde están sus pensamientos? ¿Lo estás escuchando? ¿Dónde está su corazón? ¿Qué más hay al respecto de él? Concluyamos. Esta es una corta reflexión al respecto de cómo ser hijos y cómo tener hijos dentro de un ministerio y el llamado que les estoy diciendo que es personal. Uno, que mis hijos amen a Dios sobre todas las cosas. No le infunda que sea pastor, que sea maestro, que sea apóstol, que tenga uno de los 5 ministerios. Lo que más le debe importar a usted es que ame a Dios. Algo que le decíamos a nuestra hija es que si ella ama a Dios y de pronto nosotros faltamos, pero ella realmente ama a Dios, entonces vamos a estar tranquilos porque ella va a tener un comportamiento de acuerdo al mandato cultural, de acuerdo al reino de Dios, de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios. O sea, ella va a estar, digamos, guardada en su palabra. Esa es la diferencia de que nuestros hijos amen a Dios y no amen lo que en la iglesia se hace solamente. Que ellos puedan escoger su profesión, que ellos puedan decir, bueno, yo quiero ser un chef. ¿Y usted cree que siendo chef no honra a Dios? Claro que sí, va a honrar a Dios. Claro que va a honrar a Dios, así sea una ama de casa como Jael, en el caso de Jael, porque cuando Dios tiene un propósito para su hijo o su hija, Dios lo va a cumplir ese propósito. Dios va a cumplir el propósito en sus hijos, en nosotros se está cumpliendo. Él ha determinado promesas bíblicas, así que a usted le corresponde, a mí como padre,
reclamar esas promesas bíblicas para nuestros hijos, bendecirlos. Que honremos a nuestros padres, perdónenme, allí se me fue la E, a nuestros padres, nosotros como hijos. Les está diciendo que los honremos para que ellos aprendan a honrarnos a nosotros. Que en la casa haya risas, juegos, pelis, le puse así, películas, espacio para ser solo padres. Que si usted es pastor, pastora, líder, o lideresa, o director o coordinador de ministerio, que usted pueda tener ese espacio para que simplemente jueguen. Para que, y no estoy hablando de que con Sofía jugábamos cuando estaba de 5 años, estoy hablando que ahora jugamos, ahora que tiene 17, en la próxima semana cumple 18, todavía jugamos. A pesar de las circunstancias que vivió fueron aproximadamente unos 8 meses, esa situación que les conté a vuelo del pájaro, en alguna oportunidad tendré de darles detalles al respecto de, pero que puedan tener ustedes una relación en la que nosotros vemos que de una u otra manera Dios obró en medio de, gracias a que habían unas bases, aunque fallamos en unas situaciones, habíamos fundado unas bases en la vida de ella, las cuales la hicieron reflexionar, porque estuvo a punto de irse de la casa. Y en esa reflexión el Espíritu de Dios le recordó textos bíblicos. Por eso les dije que en un día había sucedido un milagro. Le recordó quiénes habían sido sus padres, qué había pasado, cómo había sido su infancia y que la decisión que estaba tomando, así literalmente el Espíritu Santo le habló, le dijo, no es una decisión correcta. Así que nos corresponde tener una verdadera relación con nuestros hijos para que cuando se enfrenten a situaciones, ellos puedan tomar decisiones correctas. Muchas gracias por su atención. Es un panorama de pronto de mi experiencia como pastora, como esta noche no les conté tanto como esposa, sino más como mamá y con mi hija. Gracias por permitirme compartir con ustedes lo que Dios ha puesto en mi corazón en esta noche. Les bendigo. La pastora Elizabeth. De verdad que, Franci, estoy muy, muy agradecida porque usted esta noche ha abierto su corazón a nosotras y qué bueno, de verdad le agradezco mucho, mucho. A mí esto me deja para pensar todo el fin de semana, toda la semana, ahora meterme en oración y hablar con Dios muchas cosas, porque verlo así, que usted misma nos lo pueda contar, usted es pastora y a veces uno tiende a ocultar, de pronto quiere ocultar para que los demás piensen pues que el ministerio de uno es perfecto, pero resulta de que no, y usted no lo cuenta y eso de verdad lo valoro mucho. Yo sé que las lindas de aquí de la iglesia Amor y Fe y las personas que nos están viendo también de pronto de otros lugares, de verdad lo valoran mucho, de verdad que sí. Y bendigo a tu niña, o sea, valiente, porque yo sé que ella estaba invitada ahora y bueno, por algunas circunstancias de pronto no puede estar, pero tener la valentía de decir, sí, yo voy a participar, no, yo de verdad que la bendigo a ustedes también por todo esto, por dejarse usar por Dios. Miren cómo a pesar de todo siguen adelante. De verdad que, Franci, te agradezco muchísimo y estoy muy agradecida con Dios por habernos permitido este tiempo, de verdad que sí. Y yo creo que sí, quedan otras cositas de pronto que hablar. Me gustaría muchísimo, yo creo que las lindas tendrán hasta preguntas o no sé, ellas querrán compartir y ahora pues, no sé, el tiempo no nos dará. La cosa es que en el día que estaba viviendo la situación más difícil y que ella había tomado una decisión porque este chico le había llenado la cabeza, no sé en qué momento, pero nosotros veíamos que él iba a la iglesia, que venía y que todo esto, y de pronto le llenó la cabeza para que ella se fuera con él. Y ese día, como tú dices, a veces tenemos coraza de que somos los pastores y ellos deben tener un comportamiento súper.
Ese día yo con lágrimas en los ojos estaba en la oficina y tenemos un centro de desarrollo, entonces hay unas 15 personas en el trabajo de iglesia. Yo los llamé a todos, les dije, ¿pueden venir un momento? Y empecé a llorar y les dije, ahora necesito de ustedes, ahora necesito que me rodeen, ahora necesito de su oración. Yo muchas veces lo he hecho por ustedes, ya necesito de ustedes. Todavía me quebranto porque hace poco sucedió. Y ellos simplemente no me juzgaron, simplemente no me criticaron, simplemente no dijeron, ay, no, pero ¿cómo le puede pasar esto a ellos? No, habíamos también construido una relación en la que yo les digo, soy humana y puedo fallar. Tomé una decisión de ser pastor, pero sigo siendo humana, sigo siendo hija y sigo y no tengo escrito una carta no para los pastores, este es el manual para que conduzcan a sus hijos, no, ni para los médicos ni para los otros profesionales. El liderazgo que estaba allí supo rodearme. En ese mismo instante Dios hizo el milagro. Ese muro de fuego de ese grupo de líderes, en ese mismo instante Dios hizo el milagro. Y ella me dice, no sé, mamá, pero Dios me habló esto y esto. Después, como les digo, con más tiempo contaría más detalles al respecto de lo que viví. No, gloria a Dios. No, de verdad que sí. Y de verdad le agradezco en este momento al Señor porque, Franci, nosotros empezamos, ya llevamos 21 días, 20 días de oración por el pastor, así le hemos llamado, reto de oración por el pastor. Y mañana tenemos el ayuno de también por lo mismo. Ahora estamos orando no solo pues por mi esposo, por la familia pastoral, sino por diferentes pastores que uno conoce, que uno ama y que uno sabe que hay que orar por ellos. Y estas situaciones y esto que de pronto nosotros como pastores, como familia pastoral vivimos, a veces como que no se sabe, no se habla, o la iglesia ignora eso. Y a veces, de verdad, como dice usted, somos humanos, somos hijos también, somos gente de la iglesia, también somos ovejitas de la iglesia, nos necesitamos unos a otros, necesitamos de la oración de los demás, necesitamos de esa palabra, necesitamos de ese consuelo también. Entonces, yo creo que hasta Dios ha organizado todo para que usted a través de este tema, Dios nos habla también de ser pastores, de ser parte de la familia pastoral. Y yo creo que Dios de verdad ha hablado mucho, mucho en nuestras vidas y vamos a tener mucho que hablar con el Señor y pensar, de verdad. Esto que usted dice de enseñar a nuestros hijos a amar, porque es que ese es el punto, decía usted, y usted hace rato estaba recalcando, ese es el punto, ¿no? Enseñarles a ellos a amar a Dios, porque a veces uno de pronto se conforma con no, no, que mi hijo es el que toca la batería, o no, él es el líder de tal ministerio, entonces me relajo porque ya él está mantiene como que metido en la iglesia, pero mire, hay circunstancias que suceden dentro de la iglesia y uno cree que no, entonces sí es estar como muy pendiente, de verdad que, mejor dicho, sin palabras. Muchas gracias, Elizabeth. Es verdad, la relación con Dios es lo más importante, antes que el ministerio. El ministerio es lo que Dios nos ha dado para servirle, pero es la relación con Dios la que usted debe ver si su hijo la está experimentando o simplemente está yendo a la iglesia a cumplir con que va a la iglesia como su hijo. Amén, sí, ver, que nosotros podamos observar, ver. Gloria a Dios. No, Franci, pues yo creo que ellas también están impactadas. Aquí estoy viendo los comentarios. Qué hermoso, dice mostrarse como humano. Excelente tema, gran enseñanza, mejor dicho, porque yo creo que nos ha dejado bien impactado este testimonio, nos ha impactado a nosotras y nos ha hablado Dios esta noche de verdad, Franci. De verdad, yo te agradezco mucho. En otra oportunidad, que haya más tiempo, sería bueno de pronto sí esa charla, ese de pronto compartir, que ellas puedan preguntar. No sé si tengas algo más que comentar. No, orar, permítanme orar con mi mamá, una oración corta para terminar. Sí, de verdad que se le va uno el tiempo. Sí, me hubiera gustado escucharles,
Pero bueno, si tienen algunas preguntas y te las quieren hacer y está en mis manos, mandártelas, ya sea un WhatsApp o, bueno, no sé por qué medio lo podemos hacer también. Ah, qué bueno, sí, Permíteme orar. sí. Amado Rey, muchas gracias por tu fidelidad. Amado Dios, muchas gracias por el favor y el cuidado que has tenido con cada mujer que está allí en su casa, con cada madre, con cada hija. Señor, perdónanos cuando hemos sido ajenos a nuestras propias madres y a nuestros propios padres y cuando hemos descuidado aún esta relación y nos hemos alejado y pensamos, sí, dentro de 8 días voy, no, después. Señor, perdónanos esta parte. También perdónanos cuando pensamos que nuestros hijos están yendo a la iglesia, oh Dios, y que esto es suficiente y no nos hemos acercado a escucharles, a ver qué relación realmente es la que tienen contigo, a saber cuál es su necesidad o aún qué piensan de nosotros como padres, si lo estamos haciendo bien o cuál es su pensamiento, Señor, al respecto de nosotros. Padre Celestial, dígale, papá, aquí estoy. Quiero ser tu hija, realmente tener una relación contigo como papá e hija, Señor, para que esta relación que se fortalezca en amor pueda entonces yo transmitirla a mis hijos físicos o naturales y también a mis hijos espirituales, Señor, que yo pueda enseñar una relación genuina, real, una relación transparente en la que me puedo mostrar tal y como tú quieres que yo me muestre, Señor. Ser sal y ser luz. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Franci, de verdad te agradezco mucho, mucho, mucho por haber estado esta noche, dedicar este tiempo. Te bendigo. Amén. Un abrazo para todos. Saludos, los bendigo. Y gracias nuevamente a toda la iglesia, a ti, a tu esposo por la invitación. Muchas gracias. Bueno, Franci, que el Señor te bendiga. Saludos también allá a la iglesia y a tu familia. Te bendigo de verdad. Muchas gracias. Lindas, que el Señor les bendiga. De verdad, gracias por haber estado con nosotros en esta noche. Yo creo que lindas tenemos ahora que hablar con Dios. Tenemos que dedicarle antes de acostarnos un tiempito al Espíritu Santo y hablar con Él, que Él permita que selle esa palabra en nuestro corazón, que pueda Él seguir hablándonos. Amén. Entonces, de verdad les agradezco mucho. Las dejo para que continúen ahí con esas labores en la cocina, con los hijos y buscando al Señor las que en este momento tienen ya la oportunidad, que están desocupaditas. Les amamos mucho, las extrañamos, gracias al Señor por el chat, estamos conectaditas, porque si no, imagínense. De pronto las que no he podido saludar, que si no estás en el chat, qué bueno que pueda estar, porque por allí puedo estar más pendiente y estamos pendientes las unas de las otras. Las queremos mucho, lindas, que el Señor les bendiga grandemente.